Lamentablemente el verano ya es historia y estamos ya prácticamente en el otoño, empiezan las lluvias, el mal tiempo y tenemos que tener muchísimo cuidado con nuestro seguro de vivienda en el caso de catástrofes. Hoy vamos a hablar de eso, cuando se producen esas inundaciones que arruinan todo, y vamos a poner encima de la mesa casos reales para que veáis el calvario que tienen que pasar esas personas, no solo por haber visto cómo su casa queda destrozada, sino también por el calvario que les supone la actuación de la compañía. Carlos Rial, Felipe Viso, bueno, esto aunque nos parezca muy lejano que le puede tocar a otro, la verdad es que no. Hemos visto que ya hemos tenido las primeras lluvias torrenciales, las primeras inundaciones y las primeras consecuencias. Sí, esto le puede pasar a cualquier persona que tenga la mala suerte de que se le filtre agua de lluvia o que se le rompa una alcantarilla y sufra una inundación en su vivienda, o por lo que os vamos a comentar luego, pues que tenga cualquier tipo de siniestro en el que se lesionen las cosas que tiene la vivienda, no solo derivado de aguas. Bueno, pues vamos a ver este caso real, que es de un ebanista al que se le inunda su casa y el perito de su seguro le dice que sus daños son de poco más de 5.000 euros porque, la mayor parte de la casa creo que estaba hecha en madera y lo que le alegan es que, que eso es un material orgánico, que se seca, y que no va a tener mayores consecuencias o algo así, ¿no? Sí, la cosa es todavía más grave de lo que lo has comentado, porque este señor, lógicamente, se dirige a su agente de seguros, que a quien contrata la póliza. El perito va, como siempre, de forma muy amable, dice que no se preocupe, que tal, ya hace las fotos, ya hace el reportaje, y el señor no vuelve a tener noticias. Cuando tiene noticias, la trae de su agente, que le dice que, oye, que la compañía ya ha valorado el daño, todo esto 3 meses después, y que le van a indemnizar con una cantidad. Él pregunta esa cantidad, se la podía saber, le cuentan que son 5.000 euros y él dice, hombre, pues a mí realmente yo creo que no pueden estar bien esos números, quiero saber cuál es el informe pericial. Solicita a su agente en diversas ocasiones el informe pericial y el informe pericial, curiosamente, nunca les ha entregado. Eso sí, le llega una carta de la central, que era Generali, que le han ingresado los 5.000 y pico euros, no me acuerdo si son 5.566 o una cantidad así. Claro, este señor ya, después de haber pedido presupuestos de reparaciones, después de haber visto que el 5.000 no llega para nada del daño que tiene, pues habla con nosotros, nos cuenta su caso y nosotros decimos, bueno, pues oye, tendremos que actuar, ¿cómo tiene las cosas? Y me dice, no, yo no he reparado nada porque no estamos hablando de poco dinero, es un daño grave y aún hay cosas que están todavía con agua. Bueno, al final mandamos a alguien que pueda verificar la existencia de todos los daños. La cosa se complica un poco más porque intentamos contactar con la compañía de seguros y la compañía de seguros tampoco nos contesta a nosotros. Y esto nos obliga a presentar una demanda por los daños. Cuando contesta la compañía de seguros, ahí sí, ya rectifican, ya no son 5.000, son 8.000 euros los daños que decide la compañía. Habrá que explicarle a alguien por qué alguien valora 5.000 y después de nosotros presentar una demanda, valoran ya en 8.000 en los daños. O sea, estamos hablando de 3.000 euros a mayores sobre 5.000 que cuenta la compañía como si no fuese nada. Y si quieres, cuentas tú un poco más el resultado de lo que pasa después. Pero antes de seguir avanzando en esto, me ha llamado algo la atención, me ha llamado muchas cosas porque hay cosas muy raras aquí, pero por ejemplo, lo del informe pericial, lo he solicitado y no me lo han dado. Eso, es decir, es nuestro derecho. Sí, pero es muy frecuente que no te lo faciliten, que te digan como mucho el importe, pero que no te lo faciliten. Es más, lo más frecuente es que, y por eso Felipe te decía que nosotros pudimos mandar a una persona a valorar, y esto es muy importante que lo entienda la gente, lo más frecuente es que venga el perito de la compañía de seguros y te diga, bueno, mire, esto ya está todo visto, ya está valorado, ya lo que le vamos a pagar ya se lo va a comunicar la compañía de seguros y todo lo que esté aquí mal, pues ya lo puede tirar al contenedor porque total, esto no sirve para nada. Eso es un grave error, porque tú, si haces caso a eso y tiras con todo, y luego cuando una semana, 2, 3 o un mes después te ingresan 3.000, 4.000, 5.000 y no estás de acuerdo, ¿cómo haces para valorar los daños que tenías si todo lo que tenías allí... Nos hemos deshecho las pruebas. Te lo has deshecho. Entonces, en este caso... profundizando un poco más en la particular de este caso, ¿qué ocurría? Que como antes te hemos dicho, el señor era banista. Entonces, a él cuando le empezaron a decir que la madera se secaba, que la madera se reabsorbía todo el agua y que aquello no iba a pasar nada, él dijo, no, ¿cómo? A mí se lo contarás a otro, a mí no, la madera va a pudrir. Si no pudre ahora, pudrirá dentro de un mes, de 2, de 3 o de un año. Entonces, con lo cual, claro, él
dijo, alerta, no tiró nada, estuvo durante un tiempo largo en casa con todas las cosas en pésimo estado, hasta que acudió a nosotros le enviamos lo pusimos en contacto con un perito que fue y le valoró las cosas. Entonces, ahí sí que ya, una vez que tú tienes valoradas las cosas, te puedes deshacer de ellas, pero lo que no puedes hacer es fiarte de que te han dicho, no se preocupe que ya la compañía se lo va a pagar y tire ya con todo. Porque esto nos ha pasado más de una vez, por ejemplo, en casos de incendio. Es decir, hay gente que se le incendia determinadas cosas de la vivienda y que cuando viene Eurosiniestro le decimos, pero mira, las cosas para poder valorarlas, algunas las tengo, otras no. Y tenía fotografías o tenía algo, entonces, bueno, recomponer eso es mucho más complicado si no tienes nada que si lo tienes allí y puede ir un perito a verlo, o por lo menos si lo has guardado, ¿no? No hace falta es decir, en el caso de los incendios es más traumático, ¿no? Hay cosas que las tienes que, por salubridad, sacarlas, pero no tirarlas. Una cosa, las metes en un guardamuebles si hace falta, hasta que haya una valoración definitiva, o hasta que sepas realmente qué es lo que te van a pagar y si te compensa o no te compensa. Bueno, este hombre aplicó la picaresca, pero bueno, porque era ebanista, pero los que no somos ebanistas y nos cuentan eso, bueno, yo no le llamaría picaresca, ¿no? O no somos... Yo, fíjate, no le llamaría picaresca, la gravedad se acentúa porque además esta persona, que era una vivienda unifamiliar con 2 pisos, tenía a su madre viviendo, que su madre necesita de una tercera persona para que le ayude para todo, no se puede mover por ella misma. Él, lo único que le llamó la atención fue la infravaloración que le hace la compañía cuando le ingresan el dinero, que a todo esto, insistimos, en ningún momento le hacen un desglose de qué le valoran, y que, como bien dice Carlos, él como ebanista dice, hay cosas que son obvias. La madera es un material vivo que absorbe el agua y que eso va a pudrir. Tarde o temprano va a pudrir, entre otras muchas cosas que le llamaron la atención, ¿no? Otra cosa, cuando él contacta con el perito y con el perito de parte que le va a ver los daños de su vivienda, unas cosas que me comenta en unas entrevistas que tengo con él, me dice, Felipe, es que esta persona estuvo en mi casa, bueno, 3 días diferentes, viendo cantidad de horas todo el daño. El perito en 1 hora se ventiló todo. Entonces, claro, son cosas. El perito del seguro, sí. O sea, el perito que él contrata como cliente perjudicado, contrata a un perito que va allí y hace un trabajo de verdad para valorar los daños de verdad como son, ¿no? Había una cata, hubo un montón de cosas para demostrar de dónde procede el daño, por qué ocurre, bueno, un montón de cositas. Claro, los peritos de las compañías, pues tienen que cumplir unos objetivos, tienen que no sé qué, los llevan, hacen las fotos y todo es a correr. Es decir, realmente, ¿se están preocupando del daño de su asegurado? No, se están preocupando de cumplir unos objetivos que marca la compañía, que evidentemente es intentar que el dinero escape lo mínimo posible, ¿eh? Hay un embudo y hay que intentar que el embudo se achique. Este señor, como decíamos antes, por suerte, pues tenía unos conocimientos importantes de lo que es la madera, entre otros daños, aparte de que tener a su madre con toda la humedad que había en esa casa, que tuvieron que buscar otra vivienda para, mientras eso no se solucionaba, que pudiese estar, o sea, hubo una cantidad de problemas por el medio y la compañía, como os decíamos al principio, le ingresan 5.000 y pico euros. La gravedad es cuando conseguimos demostrar la verdad del daño. La verdad de año, como bien sabes, no eran 5.000 ni 8.000 euros. Eso te iba a decir, los primeros objetivos beneficiarios para la compañía, 5.000 euros, después 8.000 euros. ¿Pero qué pasa cuando se va a juicio? ¿Qué dice el juez? Pues que al final, no lo sé con exactitud, eran 37.000 y pico. Es decir, claro, la diferencia es abismal. O sea, 30.000 euros. Claro. No, 37.000 y euros. pico más. Sí, o sea, le ofrecían 8.000, ¿no? Sí, y al final fueron 37.000 y pico el importe total de la indemnización, claro. No estamos hablando de de que nuestro cliente reclamase de forma caprichosa porque no le pagaban un poquito más, no, es que la diferencia era abismal, ¿eh? Y claro, es decir, eso supone que te indemnicen como te tienen que indemnizar y tú puedas volver a dejar tu casa como estaba antes de que sufriera la inundación, o que te den una limosna y con eso no consigas hacer nada y dentro de 3 o de 2 años o de 1 mes o de 6, no lo sé, tengas que reponer los muebles que dejaste allí que no compraste porque se te han pudrido, que es lo que le pasaría a cualquier ciudadano normal, como antes tú decías, que no sepa nada de cómo va esto de la madera, como me podría haber pasado a mí, por ejemplo. Bueno, esta sentencia es firme ya, ¿no? Sí. Le han tenido que indemnizar con 38.000 euros y yo no sé si en el tema, a la hora de contratar un seguro, pues de vivienda o de lo que sea, hay que tener cosas en cuenta.
algunas recomendaciones que podamos dar de perogrullo. Es decir, los capitales, es esencial, es decir, tú si aseguras mal la vivienda y los capitales no están bien puestos, el seguro te va a decir que hay un infraseguro y te va a indemnizar menos. Es decir, si tú dices que tu vivienda vale 50.000 cuando vale 100.000 realmente, todo lo que es digamos el continente, si el seguro te va a indemnizar, te va a decir, mira, yo se lo reduzco a la mitad, porque hay un infraseguro de un 50%. Y con el contenido, es decir, con todo lo que está dentro, lo mismo. Y además luego hay capítulos especiales que cada asegurado debe velar por ver si le interesa cubrirlos o no. Por ejemplo, las joyas se suelen asegurar aparte, es decir, que tenga joyas de un determinado valor, lo debe declarar y debe decir más o menos lo que estima que valen, para que eso conste como un capital diferenciado. Lo mismo ocurre con luego las medidas de seguridad, es decir, hay cosas que hacen que la prima suba o baje, pues por ejemplo, si guardo mis joyas en una caja fuerte o no, si tengo un sistema de seguridad instalado en la vivienda o no, que la vivienda está bien descrita, por ejemplo, los metros, la ubicación. No es lo mismo que yo aseguro un piso que está en una tercera planta que una vivienda aislada, porque se supone que tiene más riesgo de robo. Entonces esas cosas hay que intentar fijarse cuando uno hace el seguro, que sean acordes a la realidad. Y no fiarse siempre de lo que dice el corredor, que muchas cosas tienen buenas intenciones, pero hay otras cosas, la letra pequeña, que se nos escapa. Es decir, la picaresca que salga con conocimiento, es decir, si la persona que te está facilitando el contrato, sea un agente o un corredor, te intenta hacer una póliza económica para que se la contrates, pero no te informa de esto, pues que tú seas por lo menos conocedor de que, mira, sí, pero los metros que te he dicho de mi vivienda son 135, tengo un jardín y tengo un cierre, o vive un tercero con 135, lo que está comentando Carlos, ¿no? Y un poco retomando lo que estábamos hablando antes, una de las cosas que también nos llamó mucho la atención es que el propio perito incluso defendió ante el juzgado que, por ejemplo, uno de los muebles, que se había lógicamente mojado por abajo, no se mojó por todos los sitios, le pretendía decir a su señoría que ese mueble era reparable, es decir, se corta, una tira que es una viga entera sola, se corta y se ponen unas patas, no sé si de plástico ya pretendía o algo así, se llega a este nivel, igual que decir que otras cosas que no es necesario ni siquiera repararlas. Y quiero, por último, puntualizar algo importantísimo que dijo Carlos y que la gente que nos está escuchando lo tengan claro. Nunca deshacerse de los objetos dañados hasta que tengamos la pericial de la aseguradora o la valoración que han hecho, jamás, y luego tomar la decisión. Pero y luego también hacer nosotros contratar, ¿no?, a otro perito para... Si es necesario, no siempre, ¿no? Entonces, en este caso, para nosotros, que Generali, que es la aseguradora que tenía este señor, el ebanista, haya hecho esto, pues para nosotros es grave, ¿no? Es muy grave, porque aparte lo único que le pasa a la compañía es que tiene que pagar lo que realmente tenía que pagar en su momento. Pero ¿y qué pasa con todos los demás ciudadanos de España que no se han defendido? Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos. Cualquier duda, si a ustedes les ha pasado esta situación o si tienen un seguro de vida de vivienda y quieren bueno, pues que les expliquen o ver alguna de las cláusulas, ¿no?, que tienen, lo mejor pues es acudir a profesionales y aquí está Eurosiniestro. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Felipe, y continuamos en Cambio Rasante.